El portón de hierro se abrió lentamente, revelando una mansión de mármol blanco, imponente y helada. Silvia sujetó con fuerza el bolso contra el pecho, tratando de disimular los nervios. Era su primer día como niñera del hijo de Marcos Valverde, el empresario más poderoso de la región, un hombre que todos describían como inaccesible desde que había perdido a su esposa. «Entre», dijo él, con voz baja y firme, sin siquiera una sonrisa. Sus ojos, oscuros y cansados, la analizaron de arriba a abajo. «Haga su trabajo y no cruce los límites. Mi hijo es diferente». Silvia solo asintió, sintiendo que allí cada palabra debía medirse con cuidado. Mientras el millonario desaparecía por un pasillo, la ama de llaves, una mujer de mediana edad, de expresión severa, se acercó en silencio. «Sígame», ordenó guiándola por salones enormes y silenciosos, donde el lujo parecía pesar. Cuadros caros, alfombras persas, candelabros brillantes, y aún así, todo parecía muerto. «Señora», dijo Silvia rompiendo el silencio, «el señor Marcos parece triste». La mujer respiró hondo y respondió con tono grave. «Triste no, joven, vacío. Desde que su esposa murió, esta casa se convirtió en un mausoleo». Se detuvieron frente a una puerta blanca. «Aquí está el niño. Es mudo desde que nació. No sirve de nada intentar hablarle. Nunca ha respondido a nadie». Al entrar al cuarto, Silvia sintió un escalofrío. El espacio era grande pero sin color. Juguetes alineados como piezas de museo, cortinas pesadas bloqueando la luz. Sentado en el suelo con un carrito en las manos estaba Nicolás, de 5 años. Pequeño, delgado, con la mirada perdida. «Hola, me llamo Silvia», dijo ella arrodillándose. Ninguna respuesta. Solo el sonido del viento contra las ventanas. «Está bien, yo también me quedo callada cuando no conozco a alguien», continuó, con una sonrisa suave. El niño desvió la mirada tímido, como quien intenta desaparecer dentro de su propio silencio. En los días siguientes, Silvia convirtió la rutina en un intento constante. Hablaba del clima, del jardín, de los pájaros que se posaban en el alféizar. «Aquel parece curioso contigo, Nicolás. Mira, no se va volando», decía, buscando arrancar una reacción. El niño no hablaba, pero sus ojos empezaron a observarla con atención. A veces, cuando ella se distraía, él la espiaba desde detrás de las cortinas. Silvia fingía no notarlo. Sabía que la confianza no se fuerza, se gana. Y con cada nuevo día, su mirada duraba un poco más. Su cuerpo se acercaba algunos pasos, el miedo parecía retroceder. Una tarde, apareció con una caja de lápices de colores. «¿Qué tal si dibujamos algo? No necesitas hablar, solo dibujar». Esparció hojas por el suelo y comenzó a trazar un gran sol. Nicolás dudó, pero se acercó. Tomó un lápiz azul y trazó líneas temblorosas. Luego la miró. «Es hermoso», dijo Silvia sin exagerar. «¿Sabes qué más es bonito? Que ahora somos 2 artistas». El niño no sonrió abiertamente, pero su mirada se suavizó, y por un instante ella percibió ternura donde antes solo había distancia. Esa noche, durante la cena, Marcos la observó desde lejos. «Veo que el niño está diferente», murmuró, sin levantar la vista de la copa de vino. «Solo un poco más cómodo, señor», respondió Silvia con cautela. Él solo asintió. «No se haga ilusiones. No va a cambiar». Pero Silvia sabía que algo ya había cambiado. Quizás no a los ojos del padre, pero dentro del corazón del niño, algo comenzaba a florecer. Ahora, Nicolás la seguía con la mirada. A veces, tiraba discretamente de la falda de su vestido cuando quería algo. Pequeños gestos, casi imperceptibles pero llenos de significado. A la mañana siguiente, Silvia lo encontró escondido debajo de la mesa de la sala, observando sus expresiones mientras ella fingía buscarlo por los cuartos. «¿Dónde se habrá metido Nicolás?», decía con tono teatral. Él la observaba con los ojos entrecerrados, jugando en silencio, pero con un brillo nuevo, curioso, casi cómplice.
Cuando finalmente lo encontró, lo abrazó con delicadeza. «Te atrapé». Fue entonces cuando comprendió. Aquel niño, antes encerrado en un mundo de silencio, comenzaba a abrir una ventana. Y Silvia estaba allí, del otro lado, lista para escuchar, incluso sin palabras. El sol de la tarde se derramaba por el jardín, dejando el césped salpicado de luz. Silvia cortaba una manzana en finas rebanadas, observando a Nicolás jugar en silencio con hojas secas cerca de la fuente. Parecía tranquilo, más confiado, y eso la llenaba de ternura. «¿Quieres un pedacito, mi amor?», preguntó, extendiendo una rebanada hacia el niño. Nicolás dudó, pero se acercó despacio, aceptando el gesto. Silvia sonrió. «Eso, mastica con calma», dijo suavemente. De repente, la sonrisa se congeló. El niño empezó a toser, luego a atragantarse, llevando las manos a la garganta. «Dios mío, Nicolás», gritó, dejando caer el plato y corriendo hacia él. El pánico la invadió. El rostro del niño se volvía rojo, los ojos abiertos de par en par, y el sonido ahogado de la tos la aterraba. Silvia lo giró de espaldas, dio ligeros golpes en la espalda y con el corazón acelerado aplicó lo que recordaba de la maniobra de Heimlich. Después de unos segundos, que parecieron eternos, el niño finalmente tosió y respiró. Ella lo envolvió entre sus brazos, jadeante. «Está bien. Ya pasó, susurró, con el rostro pegado al suyo. Cuando el niño abrió la boca, jadeando para respirar, algo brilló bajo su lengua. Un reflejo metálico. Silvia frunció el ceño, curiosa y asustada. «¿Qué es eso?», murmuró acercándose. Aún temblando, lo llevó dentro de la mansión, subiendo las escaleras con pasos rápidos. Sentó al niño en el sillón del cuarto y encendió la lámpara. «Vamos a ver qué es eso, ¿sí?», dijo, tratando de mantener la calma. Tomó una lupa del escritorio y con las manos temblorosas abrió suavemente la boca del niño. Lo que vio le heló la sangre. Había un pequeño fragmento metálico incrustado en el paladar, casi invisible a simple vista, como si estuviera implantado allí. Dio un paso atrás, el corazón desbocado, y murmuró sin darse cuenta: Esto no debería estar ahí». Por un momento, el silencio pareció devorar el aire. El niño la observaba sin entender, mientras Silvia trataba de ordenar sus pensamientos. «¿Quién haría algo así? ¿Y por qué?», pensó, angustiada. Su instinto le decía que aquello no solo era extraño, era peligroso. Lo tomó en brazos y bajó hasta el despacho donde Marcos trabajaba. «Señor Marcos, necesito decirle algo», comenzó, con la voz temblorosa. Él levantó la vista, impaciente. «¿Qué pasa ahora?». Charles Jones vi algo raro en la boca de Nicolás, algo que no debería estar ahí. El hombre frunció el ceño, su expresión se endureció. «¿Raro? ¿Qué quiere decir con eso?», preguntó con tono de desconfianza. «No estoy segura todavía, pero creí mejor avisarle», respondió Silvia tratando de sonar tranquila. Marcos se levantó despacio, sus ojos oscureciéndose. «Usted fue contratada para cuidar a mi hijo, no para hacer suposiciones idiotas». Su voz era cortante. Silvia tragó saliva. «Solo quiero su bien, señor». «Entonces haga su trabajo y deje de meter la nariz donde no la llaman». Dio media vuelta, dando por terminada la conversación. El corazón de Silvia latía con fuerza. Detrás de esa arrogancia había miedo. Marcos estaba demasiado alterado. Algo en su reacción delataba que sabía más de lo que decía. Esa noche, Silvia no pudo dormir. El rostro del niño, el brillo metálico, la frialdad de Marcos, todo se mezclaba en su mente. «Hay algo muy mal, y no voy a fingir que no lo vi», pensó, mientras el viento golpeaba las ventanas de la mansión. Al amanecer, se puso un abrigo, tomó las llaves del coche de uno de los empleados y despertó a Nicolás con un susurro. «Vamos a dar un paseo, ¿sí?». El niño solo asintió confiado.
lo envolvió en una manta y salió por el garaje lateral sin ser vista. La carretera hacia la ciudad parecía interminable, y el silencio dentro del coche pesaba como una oración. En una pequeña clínica, un médico de cabello canoso los recibió con amabilidad. «¿Qué la trae por aquí, señora? Por favor, examine la boca del niño. Hay algo ahí dentro que no debería estar». El médico arqueó las cejas, pero no preguntó más. «De acuerdo, veamos». Se puso guantes, ajustó la luz y pidió a Nicolás que abriera la boca. Su expresión cambió en segundos. «Esto es increíble», murmuró, retirando cuidadosamente el pequeño dispositivo con una pinza. El objeto tintineó al caer en la bandeja metálica. «Es un microdispositivo electrónico», explicó. «Emite pequeñas descargas eléctricas que contraen los músculos de la lengua y la garganta. Es suficiente para impedir que una persona hable». Silvia llevó las manos a la boca horrorizada. «Dios mío, ¿alguien le hizo esto a propósito?», susurró, sintiendo las lágrimas arder en su rostro. El médico solo asintió, con expresión grave. «No es algo accidental, señora. Esto fue colocado por alguien con conocimiento y con intención». El silencio que siguió fue denso, insoportable. Ella miró al niño, que la observaba con ojos asustados pero confiados. Se arrodilló frente a él, tomó sus pequeñas manos y dijo con voz entrecortada: «Voy a descubrir quién te hizo esto, mi amor, te lo prometo». Y en ese instante, Silvia lo supo. Alguien había querido silenciar a ese niño, solo que aún no sabía por qué. El asfalto parecía interminable bajo el sonido constante de las llantas. Silvia conducía con las manos temblorosas, el corazón aún atrapado en lo que había escuchado en la clínica. La revelación del médico resonaba en su mente. Alguien había implantado un dispositivo para impedir que el niño hablara. En cada curva miraba por el retrovisor, temiendo ver los faros de un coche siguiéndolos. El silencio en el asiento trasero era denso, casi palpable. Nicolás observaba la carretera con el rostro apoyado en el vidrio de la ventana. «Está todo bien, mi amor», dijo ella, sin apartar la vista del camino. «Ya estamos lejos, nadie va a lastimarte». La luz del atardecer teñía el horizonte de naranja y rojo. Silvia respiraba hondo, tratando de contener el pánico. ¿Quién podría hacerle eso a un niño?, pensaba, con lágrimas ardiendo en los ojos. Miró de reojo al pequeño. Parecía cansado, pero había algo distinto en él. Un brillo discreto, casi imperceptible, como si algo dentro de él estuviera a punto de despertar. Extendió la mano y tocó suavemente sus dedos. «Eres muy valiente, ¿sabías? Estoy tan orgullosa de ti». Nicolás giró el rostro hacia ella, vacilante, y la mirada que intercambiaron fue silenciosa pero llena de comprensión. De pronto, un sonido leve rompió el aire. Un susurro, débil, casi como el viento cruzando una rendija. Silvia creyó haberlo imaginado. «¿Qué?», preguntó girando ligeramente el rostro. Nicolás mantenía la mirada fija en ella, los labios temblorosos, y entonces, con esfuerzo, dijo, de verdad, su primera palabra: «ayuda». El sonido era áspero, arrastrado, pero real. Un solo soplo que rompió años de silencio. Silvia frenó bruscamente el coche, el corazón desbocado. «¿Qué dijiste?», preguntó con lágrimas cayendo. Él repitió, más bajo: «ayuda». Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. El viento movía las hojas de los árboles al borde del camino y solo existía ese susurro en el mundo. Silvia se volvió hacia él en shock. «Hablaste, mi amor. Hablaste», murmuró entre sollozos, cubriéndose el rostro con las manos. Se arrodilló sobre el asiento, abrazándolo con fuerza. Nicolás apoyó el rostro en su hombro, los ojos cerrados, como quien al fin se libera de algo que lo había aprisionado durante mucho tiempo. El simple sonido de esa palabra, tan corta, tan frágil, cargaba un peso imposible de medir. «Ayuda. ¿Por qué, mi cielo?», preguntó entre lágrimas, separándose un poco para mirarlo a los ojos.
Nicolás no respondió. Solo extendió la mano temblorosa y señaló hacia atrás en dirección a donde habían venido. Silvia sintió el estómago helarse. ¿Tratas de decirme que alguien te hizo daño allá? El niño bajó la mirada y asintió despacio, los labios aún intentando formar palabras que su cuerpo casi había olvidado cómo pronunciar. Fue suficiente. Ella lo abrazó de nuevo, con fuerza, como si quisiera protegerlo del propio pasado. Cuando volvió a conducir, el cielo ya estaba oscureciendo. Las luces de la ciudad a lo lejos parecían demasiado distantes y el aire dentro del coche pesaba. Silvia secó las lágrimas y dijo con firmeza: «Te prometo que voy a descubrir lo que te hicieron y nadie volverá a callarte». El niño se acurrucó en el asiento, exhausto, pero sus ojos brillaron al oír eso. Por primera vez, había verdad en el silencio y una chispa de esperanza en medio del dolor. Mientras el coche avanzaba por la carretera vacía, una sensación extraña comenzó a crecer en Silvia. Era como si aquel pedido, esa única palabra, no fuera solo un clamor de miedo, sino una advertencia. Algo más grande se escondía detrás de ese silencio forzado, algo que aún debía salir a la luz. Y, sin darse cuenta, ella ya estaba lista para enfrentar lo que viniera, aunque eso significara desafiar al hombre más poderoso que había conocido. Los días siguientes fueron una mezcla de asombro y esperanza. Desde el instante en que Nicolás pronunció aquella palabra, algo dentro de él parecía haberse liberado. Silvia lo observaba con ternura. Su mirada ahora era más viva, más atenta, como si el habla hubiese encendido una pequeña llama que el mundo había intentado apagar durante años. Aún no formaba frases completas, pero a veces murmuraba sonidos sueltos, señalaba objetos, gesticulaba con más confianza. Cada intento, cada sílaba, era una victoria. «Lo estás haciendo muy bien, mi amor», decía ella sonriendo, aunque con el corazón apretado. Porque junto con la alegría crecía también una sombra, el miedo a lo que ese ayuda realmente significaba. Una mañana nublada, mientras tomaban café, Nicolás dibujaba concentrado. Silvia lavaba los platos cuando escuchó un suave sonido de papel deslizándose. «¿Quieres mostrarme?», preguntó, secándose las manos en el delantal. El niño extendió el dibujo con timidez. Era una mujer de cabello largo, sentada en un sillón, con un collar en forma de estrella en el cuello. Encima de la figura había dibujado notas musicales. «¿Quién es ella?», preguntó, intentando mantener la voz calma. El niño levantó la mirada y dijo, casi en un susurro con voz ronca: «Mamá». Silvia se quedó inmóvil. Por un instante, todo a su alrededor pareció desvanecerse. Se arrodilló a su lado. «¿Recuerdas a tu mamá?», preguntó, y él asintió, dibujando nuevamente las pequeñas notas musicales. «Ella me cantaba», murmuró tembloroso, como si las palabras aún le resultaran extrañas. Silvia lo abrazó conmovida. Aquello era el primer fragmento concreto de su pasado, y, de algún modo, parecía el inicio de algo mucho mayor. «¿Qué canción te cantaba, mi cielo?», preguntó. Nicolás no respondió con palabras, pero comenzó a balbucear un sonido suave, una melodía simple y repetitiva que parecía surgir desde el fondo de la memoria. Era dulce, triste y tan familiar que hizo que las lágrimas corrieran por el rostro de Silvia sin que se diera cuenta. Esa noche, la melodía no salía de su cabeza. Una madre que le cantaba a su hijo y que murió en un accidente de auto, pensaba, acostada en la cama. Pero si murió, ¿cómo puede él recordar su voz? Era apenas un bebé. La duda se instaló como una piedra en el pecho. Tomó el celular y comenzó a buscar discretamente el nombre Regina Valverde. Había registros, sí, noticias antiguas, el anuncio de su muerte, la foto del funeral, el entierro. Todo parecía demasiado perfecto, demasiado oficial. «Muerta en un accidente automovilístico», decían los titulares,
Y aún así, algo no encajaba. ¿Cómo puede un niño tan pequeño recordar una voz que nunca escuchó?, murmuró, mirando el techo. A la mañana siguiente, esperó a que Marcos saliera para el trabajo y fue al despacho. Le temblaban las manos al abrir los cajones de madera oscura. Entre documentos empresariales y carpetas contables, encontró una pequeña caja cubierta de polvo. Dentro había fotografías antiguas. En una de ellas, una mujer sonriente, de cabello suelto, usaba el mismo collar en forma de estrella que el niño había dibujado. A su lado estaba Marcos, más joven, con una sonrisa que ya no existía. Detrás de la foto, una inscripción hecha a mano. Regina y Nicolás. El sonido más hermoso de la casa. Silvia se llevó la mano a la boca, el corazón desbocado. Con el cuerpo tembloroso, siguió buscando. Revisó archivos, recibos, informes médicos. Todo indicaba que Regina había sido enterrada. Incluso había registro del funeral, pero algo llamó su atención. No había firma del hospital en el supuesto certificado de defunción, ningún registro del cuerpo en la morgue. Solo papeles fríos, sin prueba real. «Esto no tiene sentido», murmuró hojeando las páginas. «Fue enterrada, pero ¿dónde está el documento que pruebe que realmente era ella?». Las piezas no encajaban. Volvió al cuarto y vio al niño dibujando otra vez. Esta vez una casa con una ventana encendida. «¿Quién vive ahí?», preguntó. El niño levantó la vista y respondió con voz baja: «Mamá». Silvia tragó saliva. Cada nuevo recuerdo suyo era una grieta en lo que todos creían cierto. Si ella murió, ¿por qué él insiste en dibujarla viva?, pensó, observando el trazo firme e inocente del niño. El collar en forma de estrella aparecía en cada dibujo, como una marca, una señal. Esa noche, el niño durmió abrazando uno de esos dibujos y Silvia permaneció sentada junto a la cama, observando su respiración. Su rostro, iluminado por la tenue luz del velador, parecía en paz, pero lo que ella veía ahora era un eco de dolor y misterio. Tocó el borde del papel y susurró: «Regina, ¿será que aún estás viva?». El viento sopló afuera, haciendo crujir la ventana lentamente. Por un instante, Silvia tuvo la sensación de que la casa respondía, como si un gran secreto estuviera a punto de ser revelado. La tensión en la casa crecía cada día, como una cuerda a punto de romperse. Desde que Silvia descubrió los indicios de que Regina quizá no había muerto en el accidente, comenzó a andar en alerta. Cualquier ruido detrás de las puertas, cualquier mirada prolongada de los empleados, hacía que su corazón se acelerara. Las paredes, antes solo frías, ahora parecían guardar secretos. Y Marcos, siempre tan contenido, empezaba a mostrar inquietud. «Te noto diferente, Silvia», dijo una mañana con voz seca y desconfiada. «¿Hay algo que quieras contarme?». Ella forzó una sonrisa, ocultando el miedo. «Nada, señor. Solo estoy cansada». Pero por dentro sabía que estaba a punto de cruzar un límite del que quizá no habría regreso. Esa noche, después de acostar a Nicolás, escuchó pasos pesados en el pasillo. Marcos apareció en la puerta, su sombra proyectándose en el suelo. «Necesito hablar contigo», dijo, con un tono que no admitía negativa. Silvia tragó saliva y lo siguió hasta el despacho. El ambiente era sombrío, iluminado solo por la lámpara sobre el escritorio. Libros alineados, cortinas cerradas, todo allí exhalaba control. Él sirvió un vaso de whisky y se apoyó en la estantería, observándola como quien analiza a un enemigo. «¿Has estado husmeando entre mis cosas?», preguntó sin rodeos. Silvia permaneció inmóvil. «No sé de qué habla, señor. No me mientas». Su voz ahora era baja, pero cargada de furia contenida. Ella respiró hondo, intentando mantenerse firme. «Encontré fotos, Marcos. Vi el collar, las cartas. Y también vi que no hay nada que pruebe que Regina murió. Ningún documento auténtico, ningún registro hospitalario. ¿Qué está ocultando?». Por un instante, el silencio gritó:
Marcos la miró con los ojos encendidos. «No tienes idea de lo que estás diciendo», respondió entre dientes. «Ella murió, y punto». «Si murió, ¿por qué el niño la recuerda? ¿Por qué canta la misma canción que ella solía cantarle? ¿Por qué hay tanto miedo en esta casa?» Marcos se acercó, el rostro deformado por una mezcla de rabia y temor. «Detente ahora, Silvia. No lo repetiré». Pero ella no se detuvo. Las palabras salían como flechas. «Sé que algo pasó. Lo siento. Y tú también lo sabes». Él dio un paso adelante y golpeó el vaso contra la mesa con tanta fuerza que el líquido salpicó. «No entiendes nada. Regina no murió porque el destino lo quiso. Murió porque me traicionó». Su voz subió cortando el aire. «Planeaba llevarse a mi hijo, dejarme como un idiota. No podía permitirlo». Silvia retrocedió horrorizada. «¿Qué le hiciste?», preguntó con voz temblorosa. El hombre comenzó a reír, una risa sin alegría. «Hice, la protegí de su propio error. Está viva, si eso es lo que quieres saber. Pero lejos, muy lejos». Silvia sintió que las piernas le fallaban. «¿Viva?», repitió casi en un susurro. Marcos caminaba en círculos, agitado, como un animal acorralado. No merecía criar a Nicolás. Era inestable, irresponsable. Yo tenía que mantener el control. ¿Entonces la escondiste? Llámalo como quieras, está donde debe estar, y más vale que siga así». Su mirada era ahora fría, implacable. Silvia dio un paso atrás, sintiendo el terror subirle por la garganta. «Eres un monstruo», dijo con voz quebrada. «Destruiste su vida, y la de él también». Marcos se detuvo, se volvió lentamente y la miró con ojos sombríos. «Cuidado con lo que dices, Silvia. No sabes hasta dónde puedo llegar para proteger lo que es mío». Ella respiró hondo, reuniendo valor. «¿Y qué hiciste con el niño?», preguntó. «Sé del implante en su paladar. Vi lo que sacaron de ahí, Marcos. Fuiste tú, ¿verdad?». El rostro de él palideció un instante, pero enseguida se curvó en una sonrisa perversa. «Ah, así que ya lo sabes», murmuró, dejando el vaso. «Sí, fui yo. Tenía que hacerlo. Era la única manera de asegurarme de que no dijera nada de lo que vio, de lo que escuchó». Los niños hablan demasiado. Silvia llevó la mano a la boca horrorizada. «¿Tú le pusiste eso? ¿Tú lo hiciste sufrir para mantenerlo callado?». «Fue por su bien», respondió fríamente. «Y ahora, para mantener el silencio, tendré que hacer lo mismo contigo». Silvia retrocedió, pero mantuvo la mirada firme. «Voy a la policía», dijo tratando de controlar el temblor de su voz. «Tienen que saber lo que hiciste». Marcos esbozó una sonrisa casi imperceptible, pero helada. «No irás a ningún lado». Su mano fue hacia el cajón del escritorio y Silvia escuchó el sonido metálico antes de verlo. Un arma. El brillo frío del metal reflejó la luz del abajur. «Ahora sabes demasiado», dijo, levantando el revólver. «Y no puedo permitirlo». El tiempo pareció detenerse. Silvia sintió el cuerpo congelarse, la respiración suspendida, el corazón martillando. «Por favor, Marcos, no hagas esto», susurró, pero el hombre ya no era el mismo. La mirada que antes escondía arrogancia ahora desbordaba desesperación. «No entiendes. Todo lo que hice fue para mantener a mi familia unida», gritó con voz quebrada. «¿A eso le llamas amor?», respondió Silvia llorando. «Eso es miedo. Es prisión». Él apuntó el arma con manos temblorosas. Por un instante el sonido de la lluvia golpeando las ventanas fue el único ruido en la habitación. Silvia pensó en Nicolás, durmiendo inocente en su cuarto, sin imaginar lo que estaba por suceder. Marcos respiraba rápido, los ojos fijos en ella, indeciso entre la rabia y la culpa. El dedo en el gatillo temblaba. «No me obligues a hacerlo, Silvia», murmuró. Ella levantó las manos, el corazón en llamas. «No tienes que matarme. Solo quiero que él sepa la verdad.
que sepa que su madre está viva. Por un breve momento, algo en el rostro de Marcos vaciló. Una chispa de humanidad, tal vez arrepentimiento. Pero se apagó enseguida, reemplazada por el miedo a perder el control. El sonido de unos pasos apresurados retumbó por el pasillo, como un trueno que no parecía posible venir de un cuerpo tan pequeño. La puerta se abrió de golpe, y Nicolás apareció, descalzo, con los ojos llenos de lágrimas, el rostro tenso, el cuerpo entero temblando. Había escuchado todo, cada palabra, cada acusación, cada confesión cruel de su padre. Silvia se giró sobresaltada, el corazón disparado al verlo allí. «Nicolás, vuelve a tu cuarto», gritó Marcos, la voz quebrada entre autoridad y pánico, pero el niño no se movió. Sus ojos se clavaron en el revólver que el padre sostenía, y el miedo dio paso a algo nuevo, una valentía feroz, pura, nacida de un instinto más fuerte que la razón. «¡No!». El grito rasgó el aire como una cuchilla. Fue la primera vez que su voz resonó con fuerza, vibrante, viva. Marcos se quedó paralizado un segundo, incapaz de creer lo que oía. Silvia también. Aquel grito, salido del niño que él había condenado al silencio, era la prueba viva de todo lo que intentó destruir. Nicolás corrió, los pies descalzos golpeando el suelo de madera, y se lanzó contra su padre. Las lágrimas corrían por su rostro, pero sus pequeños brazos luchaban con una fuerza desesperada. «Detente, no la lastimes», balbuceó, la voz aún temblorosa, pero lo bastante firme como para romper cualquier máscara. El impacto hizo que el hombre se tambaleara. La pistola resbaló de sus manos y cayó al tapete con un golpe sordo. Silvia, movida por puro instinto, tomó el primer objeto que vio, una pesada lámpara de bronce, y sin pensar, lo golpeó en la sien. El chasquido seco resonó en la habitación. Marcos cayó de lado desplomándose en el suelo. Por unos segundos, el silencio volvió a dominar el espacio, como si el tiempo se hubiera detenido. Solo se oían los jadeos de Silvia y los sollozos de Nicolás. Silvia dejó caer la lámpara temblando de puro terror. Dios mío», murmuró arrodillándose. Marcos yacía inconsciente, el rostro pálido, un hilo de sangre corriendo por su frente. Ella miró al niño, que lloraba en silencio, y corrió a abrazarlo con todas sus fuerzas. «Está bien, mi amor, ya terminó», susurraba, mientras él enterraba el rostro en su pecho. El calor del abrazo se mezclaba con la adrenalina, el miedo y la gratitud. Estaban vivos. Y en ese instante, nada más importaba. Durante largos segundos, Silvia no pudo soltarlo. El niño temblaba, aferrado a ella como si el mundo fuera a desmoronarse si se separaban. «Tú me salvaste, mi amor, tú me salvaste», repetía, acariciando su cabello. El pequeño levantó el rostro, los ojos empañados, y balbuceó: «Él lastimó a mamá». Silvia lo miró con ternura y desesperación. «Lo sé, mi cielo, pero lo vamos a arreglar, juntos». Él la observó, aún temblando, y apretó su mano. Había entre ellos un entendimiento silencioso, una promesa mutua. Nunca más callarían ante la injusticia. Silvia se puso de pie lentamente, tratando de pensar con claridad. Tenía que pedir ayuda, tenía que salir de allí. Tomó el teléfono sobre la mesa, pero las manos le temblaban tanto que el aparato casi se le cayó. «Todo va a estar bien, Nicolás», dijo, intentando mantener la calma. El niño asintió, con el rostro cubierto de lágrimas. «¿Va a despertar?», preguntó en voz baja. Silvia miró el cuerpo tirado en el suelo y respondió con firmeza, aunque aún en shock: «No por ahora, y cuando despierte, no podrá volver a hacerte daño». Afuera, la lluvia comenzaba a ceder, dejando la casa envuelta en un silencio extraño, casi irreal. Silvia se incorporó lentamente, aún con Nicolás entre los brazos, y miró el cuerpo de Marcos. Respiraba débilmente, inconsciente.
Ese sonido era el recordatorio vivo de todo lo que habían soportado. «Tenemos que irnos de aquí», susurró, jadeante. Nicolás asintió apretando su mano con fuerza. Los ojos del niño, antes apagados, ahora brillaban con una mezcla de miedo y coraje, el coraje de quien había enfrentado al propio padre para salvar a quien amaba. Silvia lo tomó de la mano y lo guió por el pasillo oscuro. Las luces parpadeaban y el eco de sus pasos sonaba como latidos apresurados. «Todo va a estar bien, ¿sí?», murmuró, tratando de convencerse a sí misma. Detrás de ellos, el sonido de la respiración pesada de Marcos continuaba, pero ella no miró atrás. El viento aullaba entre las ventanas y la mansión parecía al fin liberar sus gritos atrapados durante tantos años. En los brazos de Silvia, el niño susurró bajito: «Hablé, Silvia, pude hablar». Y ella, con las lágrimas cayendo libremente, respondió con voz entrecortada: «Sí, mi amor». Y fue lo más hermoso que he escuchado en mi vida. Las sirenas rompieron el silencio de la madrugada poco después. Las luces rojas y azules se reflejaban en las paredes blancas de la mansión, dándole a aquella casa fría un tono casi espectral. Silvia, aún temblorosa, estaba sentada en el sofá con Nicolás encogido a su lado, sujetando con fuerza su mano. El niño miraba fijamente hacia el pasillo, como si esperara que algo o alguien aún saliera de allí. Dos policías entraron, acompañados de una investigadora de semblante firme. «¿Usted es Silvia Ramos?», preguntó con voz serena. Silvia solo asintió, incapaz de hablar. «Cuéntenos lo que pasó». Y entonces, por primera vez, lo contó todo: el implante, el miedo, el enfrentamiento, el grito y la caída de Marcos. Cada palabra pesaba toneladas. Mientras relataba, su voz se quebraba. Los agentes intercambiaban miradas de incredulidad. «¿Y el niño?», preguntó la investigadora. Silvia pasó un brazo alrededor de Nicolás. «Él es la prueba viva de lo que ese hombre hizo». El pequeño la observaba con los ojos llenos de lágrimas, apretando su mano como si le dijera: «No me dejes». La mujer se acercó, se agachó frente a él y dijo con suavidad: «Eres muy valiente, Nicolás, pero ahora tenemos que buscar a tu mamá». El niño levantó la vista, confundido. «Ella está viva», murmuró con la voz aún áspera. Silvia lo miró y, aunque no tenía certeza, respondió desde el corazón: «Creo que sí, mi amor, y la vamos a encontrar». Los agentes comenzaron a registrar la casa. Puertas abiertas, cortinas corridas, alfombras levantadas. La mansión parecía un laberinto lleno de ecos, hasta que un policía llamó desde el pasillo: «Hay algo raro aquí en la biblioteca». Todos corrieron. Detrás de la estantería principal, apenas apoyada en la pared, había un hueco estrecho. Con esfuerzo, movieron el mueble pesado y revelaron una puerta de hierro empotrada en el panel. Silvia se llevó la mano a la boca, horrorizada. «Dios mío, ¿esto siempre estuvo aquí?». Uno de los agentes usó una herramienta para forzar la cerradura. El crujido del metal al romperse sonó como un grito retenido por años. Cuando la puerta se abrió, un aire denso y frío escapó, mezclado con el olor a encierro y moho. Dentro, una luz débil titilaba. La linterna iluminó una pequeña habitación de paredes húmedas, donde una mujer estaba sentada en una silla de madera. El cabello despeinado, el cuerpo delgado, las manos temblorosas. Pero los ojos estaban vivos. «¿Regina Valverde?», llamó la investigadora bajando la linterna. La mujer parpadeó, intentando acostumbrarse a la luz. «Soy yo», respondió con voz ronca y débil. Silvia dio un paso adelante, el corazón a punto de estallar. Nicolás, al verla, se quedó quieto un segundo, y luego corrió hacia ella, con un grito que partió el aire. «¡Mamá!». El sonido atravesó la habitación como un rayo. Regina levantó el rostro, y las lágrimas brotaron antes de que pudiera hablar. «¿Nicolás?», murmuró incrédula.
El niño se lanzó a sus brazos y ella lo abrazó con tanta fuerza que parecía querer remendar los años perdidos. Dios mío, mi amor, estás aquí, estás hablando. Sollozaba entre risas y llanto. Nicolás apoyó su rostro en el de ella. Ambos temblaban, respirando el mismo aire por primera vez en tanto tiempo. Pensé que te habías ido para siempre, dijo él con voz trémula. Nunca, hijo mío, respondió Regina acariciando su cabello. Solo estaba esperando que me encontraras. Silvia, de pie en la puerta, observaba la escena con el rostro empapado en lágrimas. Todo cobraba sentido: los dibujos, la melodía, el collar con forma de estrella. Regina aún lo llevaba puesto, gastado por el tiempo. Él nunca te olvidó, dijo Silvia con la voz quebrada. Regina la miró, emocionada. Tú lo protegiste, tú lo salvaste. Aquellas palabras fueron más poderosas que cualquier agradecimiento. Las dos se abrazaron y en ese gesto silencioso había un reconocimiento profundo. Dos mujeres unidas por un niño y por un amor que sobrevivió al dolor y al miedo. Los policías observaron en silencio, respetando aquel reencuentro. El sonido de los sollozos, de la respiración entrecortada y de las pequeñas palabras entre madre e hijo llenaron el aire con algo que la casa no conocía desde hacía mucho: vida. Nicolás, aún en brazos de su madre, levantó el rostro y miró a Silvia. Hablé contigo, mamá. Pude hablar, dijo con una sonrisa tenue. Regina lo apretó aún más contra su pecho, las lágrimas corriendo. Y te escuché, mi amor. Te escuché desde aquí, aún sin verte. Te escuché en mi corazón. Cuando salieron de la habitación secreta, la casa parecía distinta. Las paredes ya no oprimían, respiraban. La luz del amanecer entraba por las ventanas, y el sonido distante de las sirenas se mezclaba con el viento. Silvia miró al cielo por primera vez en mucho tiempo y sintió que el peso del miedo se desvanecía. Regina caminaba lentamente, sostenida por un policía, con Nicolás tomado de su mano. Antes de salir, la mujer se volvió hacia Silvia. Tú salvaste mi vida, y la de él también. Silvia sonrió entre lágrimas, mirando al niño que ahora renacía. No, él nos salvó a todos. Las semanas siguientes trajeron un silencio diferente a la mansión Valverde. Ya no el silencio pesado del miedo, sino el silencio sereno de la paz. Las ventanas, antes siempre cerradas, ahora dejaban entrar la luz del sol y el suave canto de los pájaros. El jardín donde todo comenzó volvía a florecer y la risa discreta de un niño se mezclaba con el viento. Nicolás corría descalzo por el pasto, con el cabello alborotado y el rostro libre. Silvia lo observaba desde la terraza, con una taza de té entre las manos y el corazón tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, aquella casa parecía viva. Regina se recuperaba poco a poco. El color regresaba a su rostro y su sonrisa, aún tímida, aparecía con frecuencia. A veces se detenía a tocar el collar con forma de estrella y miraba hacia el horizonte, como si agradeciera en silencio haber sobrevivido. ¿Sabes, Silvia?, dijo una mañana mientras miraban a Nicolás jugar. Durante años pensé que mi hijo nunca volvería a escuchar mi voz, y ahora es su voz la que me devuelve la vida. Silvia le tomó la mano, conmovida. Ustedes dos han renacido, Regina. Yo solo tuve la suerte de estar aquí para verlo. El niño, cada vez más hablador, vivía lleno de preguntas y descubrimientos. Le encantaba repetir la historia de cómo gritó para salvar a Silvia, y cada vez que lo contaba, sus ojos brillaban de orgullo. Por las noches, pedía que su madre cantara la misma canción que recordaba de sus dibujos. La melodía se deslizaba suave por la casa, y cada nota parecía curar una herida del pasado. ¿Te acuerdas de esta canción, hijo?, preguntaba Regina sonriendo. Sí, también me acuerdo de tu olor, respondía él apoyando la cabeza en su regazo. Era la respuesta simple de un niño que, por fin, podía amar sin miedo. Silvia siguió viviendo con ellos, pero ya no era solo la niñera.
era parte de la familia. La mesa del desayuno, antes tan silenciosa, ahora era un escenario de risas, migas y anécdotas. «Silvia es mi guardiana», decía Nicolás orgulloso mientras comía pan con mermelada. Regina sonreía, cómplice. «Y también es mi mejor amiga». Las tres manos se encontraban sobre la mesa, formando un círculo de afecto que ningún pasado podría romper. El hogar que alguna vez fue una prisión, ahora era un refugio. A veces, por las noches, cuando el niño ya dormía, las dos se sentaban en el jardín. El perfume de las flores se mezclaba con el aire tibio y el canto de los grillos acompañaba la conversación. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona?», dijo Silvia, mirando las estrellas. «Cómo un niño tan pequeño fue capaz de hacer lo que ningún adulto pudo, cambiarlo todo». Regina sonrió con los ojos llenos de lágrimas, porque su amor nunca fue pequeño. Incluso cuando no podía hablar, gritaba por dentro. Y en ese instante, ambas comprendieron que había algo milagroso en el lazo que los unía. El tiempo pasó y la vida volvió a suceder. Las risas resonaban por los pasillos, el jardín florecía, y el viento siempre traía el eco de la misma canción. Marcos, encarcelado y esperando juicio, era ahora solo un recuerdo distante, una sombra sin poder sobre aquel hogar. Nicolás crecía rodeado de amor, aprendiendo que el silencio que un día lo aprisionó ahora podía llenarse de palabras, música y esperanza. «Quiero ser médico, para curar a las personas», dijo una vez. Silvia sonrió conmovida. «Ya has curado a las más importantes, mi amor». Aquella mañana de primavera, el sol se alzaba sobre la mansión con un brillo nuevo. En el jardín, Regina, Silvia y Nicolás compartían juntos el mismo café sencillo que sabía a nuevo comienzo. El niño señaló el cielo y dijo: «Mira, mamá, parece que el sol nos está sonriendo». Regina lo abrazó con la voz entrecortada. «Es el mundo el que te sonríe, hijo mío». Silvia los observaba con el corazón lleno, sintiendo que todo el dolor finalmente se había transformado en luz. Y mientras la cámara imaginaria se alejaba, dejando el jardín cubierto de sol, solo quedaba una certeza: el amor había vencido. Y esta vez nadie volvería a ser silenciado. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. El hijo del millonario estaba en coma, inmóvil, rodeado de máquinas que lo mantenían con vida, hasta que el sonido continuo del monitor anunció lo peor. El corazón del niño se había detenido. Mientras los médicos se rendían, un niño descalzo cruzó el pasillo, puso su mano sobre el pecho del pequeño y logró lo imposible. Pero lo que se descubriría después de aquel milagro, nadie podría imaginarlo. El sol aún no había tocado las ventanas cuando Lorenzo abrió los ojos. Era el día de su cumpleaños. La habitación, inmensa y silenciosa, mostraba estantes llenos de juguetes caros, pero ninguno lograba llenar el vacío que él sentía. 8 años. 8 años viviendo bajo el mismo techo de un hombre que veía el mundo en números y no en gestos. Javier Ortiz, su padre, era el tipo de millonario que vivía para el trabajo y se olvidaba de vivir. Mientras firmaba contratos, su hijo firmaba la soledad. «Hoy sí se va a acordar», pensó el niño mirando el techo. «Hoy es mi día». Bajó las escaleras con el corazón acelerado, imaginando, quién sabe, un pastel escondido, una mesa colorida, un simple feliz cumpleaños. La cocinera, doña Cristina, le dio una sonrisa dulce y cansada. «Felicidades, mi angelito». Lorenzo respondió con una mirada tímida. «¿Mi papá ya está despierto?», preguntó con esperanza. Cristina dudó un momento antes de responder en voz baja. Salió temprano, como siempre. El pequeño bajó la cabeza.
El café estaba servido, pero el sabor era de abandono. Miró el lugar vacío frente a él y susurró: «Está bien, tal vez vuelva para cantar conmigo». Las horas pasaron arrastradas. Lorenzo dibujó en silencio una tarjeta con lápices de colores, corazones, estrellas y letras torcidas. Escribió en el centro: «Feliz cumpleaños para mí y para mi papá, que algún día volverá a sonreír». Hablaba solo mientras dibujaba. «Le va a gustar, ya verás». En la esquina de la mesa, doña Cristina había dejado un pequeño pastel sencillo, cubierto de chocolate y chispas. El niño lo observó con cariño. Era poco, pero era suyo. Era el símbolo de un día que él se negaba a dejar morir. Cuando el reloj marcó las 4 de la tarde, la esperanza empezó a flaquear. El padre no llamó, no apareció, no mandó a nadie. Lorenzo respiró hondo y tuvo un pensamiento que llenó su pecho de valor. Si papá no viene a pasar mi cumpleaños conmigo, entonces yo voy a llevarle mi cumpleaños a él. Tomó el pastel con ambas manos, lo envolvió con un paño y puso la tarjeta en el bolsillo. Él va a ver, va a estar feliz. Yo solo quiero cantar con él. Sonrió para sí mismo, como quien intenta encender una luz dentro de su propia tristeza. Atravesar la ciudad parecía una aventura. El viento frío golpeaba su rostro, pero el niño caminaba firme, equilibrando el pastel como un tesoro frágil. Pasó frente a vitrinas y edificios altos, ignorando las miradas curiosas. Repetía bajito: «Hoy es mi cumpleaños, papá va a verme». Al llegar a la avenida principal, esperó a que el semáforo se pusiera en rojo. Un segundo de distracción. Un conductor aceleró antes de tiempo. El sonido de los frenos, un grito, el impacto. El pastel cayó, la tarjeta voló, y el cuerpo pequeño de Lorenzo fue lanzado al suelo. El mundo se detuvo. Un tenis rodó por la acera. El silencio se hizo absoluto. En el 20º piso de un edificio de cristal, Javier dirigía una reunión tensa. La mesa era larga, rodeada de ejecutivos. «Señores, necesitamos reducir los costos antes de que termine el trimestre», decía cuando el celular vibró. Un número desconocido. Casi lo ignoró, pero algo lo hizo contestar. «¿Es usted el señor Javier Ortiz?» Su hijo sufrió un accidente. Por un momento no entendió. ¿Mi hijo?» La sala giró. «¿Qué pasó? ¿Dónde está?» Soltó el teléfono, el rostro pálido. «¡Cancelen todo!», gritó aturdido. Bajó las escaleras sin recordar sus propios pasos, el corazón en colapso. Cuando llegó al hospital, la voz temblorosa de la recepcionista sonó distante. «Sala de emergencias, ala pediátrica». Corrió, chocó con camillas, empujó puertas y se detuvo frente a la escena que ningún padre debería ver. Lorenzo yacía inmóvil, rodeado de máquinas y tubos. El sonido de los monitores era un golpe rítmico en la conciencia de Javier. «Señor Ortiz», dijo el médico con voz grave, «su hijo está en coma profundo. El trauma fue severo. No sabemos si podrá resistir». El hombre cayó en la silla, el cuerpo encorvado, las manos en la cabeza. «Dios mío, ¿qué he hecho? Solo necesitaba estar con él hoy. Solo eso». Se acercó a la cama y sostuvo la mano fría del niño. «Hijo mío, si puedes oírme, vuelve por favor. Daría todo por tener otra oportunidad». Las lágrimas rodaron cayendo sobre la sábana blanca. Por primera vez en años, Javier lloraba sin vergüenza, sin máscara. Solo un padre destruido. Horas después, ya de madrugada, Javier volvió a la mansión para buscar algo de ropa. Cada paso por la escalera era un peso, como si el suelo lo juzgara. Al entrar en la habitación del hijo, el aire pareció detenerse. La lámpara aún encendida iluminaba juguetes intactos, carritos alineados y el silencio más cruel que jamás había sentido. Sobre el escritorio, un cuaderno abierto. Se acercó y en lo alto de la página leyó las palabras que le cortaron el alma. «Ir a la oficina de papá y pedirle que pase mi cumpleaños conmigo». Javier soltó el papel,
las manos temblorosas, y se cubrió el rostro. Lloró hasta quedarse sin voz, repitiendo entre sollozos: «Solo quería estar conmigo. Y yo nunca estuve con él». Y en aquella habitación infantil, el hombre que lo tenía todo entendió cuánto, en realidad, no tenía nada. La madrugada caía sobre el hospital como una sábana pesada. El sonido de los monitores resonaba en la habitación de Lorenzo, un compás mecánico que parecía burlarse de la fragilidad humana. Javier permanecía junto a la cama, con el rostro enterrado entre las manos. Las horas desde el accidente se arrastraban como siglos. Los médicos entraban y salían. Las enfermeras murmuraban términos que él apenas comprendía. «El coma es profundo, señor Ortiz. Su cuerpo está luchando». Pero nada lo consolaba. Miraba al hijo inmóvil, rodeado de cables y máquinas, y sentía que cada pitido del monitor era un recordatorio cruel de que el tiempo se acababa. La enfermera ajustaba el suero, el aire acondicionado zumbaba, y la habitación olía a alcohol y desesperanza. Javier pasaba los dedos por el cabello del niño murmurando: «Vas a despertar, ¿me oyes? Papá está aquí ahora. Ya no me voy a ir». Era una promesa dicha entre lágrimas, nacida del arrepentimiento. Los ojos del hombre, antes fríos como el acero, ahora eran pozos abiertos de culpa. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, Lorenzo tuvo una leve contracción en el rostro, casi imperceptible. «Doctora, se movió», gritó el padre, agarrando la mano de la médica. Pero en lugar de esperanza, vino el horror. El monitor emitió un sonido agudo. La línea verde tembló, y luego se volvió recta. Paro cardíaco. La voz de la médica cortó el aire. Los enfermeros corrieron. La habitación se convirtió en un campo de batalla. Javier fue empujado hacia atrás. «Apártense, 1, 2, 3, choque». El pequeño cuerpo de Lorenzo saltó con el impacto del desfibrilador. Nada todavía. Otra vez. Cargando. Las órdenes se mezclaban con el sonido de las máquinas. El padre gritaba: «Hagan algo, por el amor de Dios, es solo un niño». La médica miró el reloj con la respiración contenida. 15 minutos de intentos. 17. Nada. El silencio volvió, pesado, mortal. El sonido continuo del monitor era una sentencia. Javier tambaleó hasta la cama, tocando el rostro del hijo. «No, por favor, no me hagas esto, mi niño». Las piernas le fallaron y se arrodilló junto a la camilla. «Si vuelves, lo dejaré todo, todo. Las empresas, el dinero, el mundo, pero vuelve conmigo». Lloraba de un modo que todo el hospital podía escuchar. El médico respiró hondo, se acercó y dijo en voz baja: «Lo siento». Y en ese instante, una puerta al fondo del pasillo se abrió. Un niño delgado, con ropa gastada y ojos grandes, entró sin decir una palabra. Los enfermeros intentaron detenerlo. «¡No puedes estar aquí! ¡Sal, niño!». Pero él siguió. Había algo en su mirada que los silenció a todos. Caminó lentamente hasta la cama de Lorenzo, sin miedo, como si ya supiera lo que debía hacer. Se detuvo frente al cuerpo inerte, lo observó con ternura y murmuró, con una voz casi infantil: «Vuelve, por favor, vuelve». Las luces de la sala parpadearon por un segundo. El aire pareció cambiar. Entonces, el niño extendió las manos sobre el pecho de Lorenzo. Un brillo suave comenzó a surgir. Primero discreto, luego más fuerte. Una luz dorada escapaba de las manos del niño, iluminando toda la habitación. Los enfermeros retrocedieron, boquiabiertos. Javier se levantó, incapaz de creerlo. ¿Qué está pasando?». La médica llevó una mano a la boca. La luz penetró el pecho de Lorenzo y el sonido del monitor rompió el silencio. Un pitido, luego otro y otro. El corazón del niño volvió a latir. Débil, pero vivo. El milagro sucedía ante los ojos de todos. El pequeño visitante bajó las manos, respirando hondo. Por un instante parecía cansado, como si hubiera entregado todo lo que tenía. Javier, con lágrimas e incredulidad,
Corrió hacia su hijo. «Lorenzo, Dios mío, está respirando. Mi hijo está respirando». Las personas alrededor estaban paralizadas, sin entender lo que acababan de ver. El niño misterioso dio un paso atrás, miró al hombre y dijo solamente: «Él no ha terminado lo que vino a hacer». Luego se dio la vuelta y salió, desapareciendo por los pasillos del hospital antes de que alguien tuviera el valor de seguirlo. Cuando el silencio volvió, nadie sabía explicar lo ocurrido. Javier permaneció de pie, aún sosteniendo la mano de su hijo, sintiendo el calor regresar a su piel. Afuera, la madrugada ya daba paso a un tímido amanecer. Miró hacia el pasillo vacío y susurró: «¿Quién era ese niño?». Pero nadie respondió. Solo el corazón de Lorenzo, terco volviendo a latir, como un eco de lo imposible. El amanecer trajo una luz tímida y fría, filtrándose entre las persianas del hospital. Javier Ortiz seguía allí, inmóvil, observando el frágil cuerpo de Lorenzo descansar. El corazón del niño latía, débil pero latía. Era el sonido más valioso que había escuchado en su vida. Los médicos lo llamaban un evento inexplicable, pero Javier sabía que había presenciado algo que escapaba a toda lógica. La imagen del chico que surgió de la nada y trajo lo imposible no salía de su cabeza. «Ese niño. ¿Quién eres?», murmuraba, mirando al vacío. En los días que siguieron, Lorenzo permaneció estable. Javier pasaba las noches en la butaca junto a la cama, con los ojos hinchados y el traje arrugado, tratando de entender. Había una paz extraña en el semblante del hijo, como si aquel toque luminoso lo hubiera rodeado de algo sagrado. Pero la duda no lo dejaba respirar. ¿Por qué él? ¿Por qué mi hijo? Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena otra vez. El niño delgado, de ropa sencilla, la luz dorada en las manos y la vida regresando donde antes solo había silencio. Tenía que encontrar a ese chico. Necesitaba mirarlo a los ojos. Se propuso revisar las cámaras del hospital. Pasó la madrugada entera viendo las grabaciones, cuadro por cuadro, y ahí estaba, el mismo niño, caminando por los pasillos con pasos tranquilos, como si supiera exactamente a dónde ir. No miraba a nadie. Parecía guiado por algo invisible. Javier se inclinó sobre la pantalla entrecerrando los ojos. No hay miedo, solo certeza. La imagen era borrosa, pero el rostro era inconfundible. No había registros de entrada ni fichas. Nadie sabía de dónde había venido. Entonces un guardia comentó: «Tal vez sea de algún albergue que está cerca». Aquello encendió algo dentro de él. 2 días después, Javier fue al albergue. El lugar era sencillo, con olor a sopa y paredes húmedas, pero había un calor humano que no sentía desde hacía años. Niños corrían de un lado a otro, algunos lo observaban con curiosidad. Entonces lo vio, sentado en una esquina, con las rodillas juntas y los ojos atentos. La misma mirada tranquila, demasiado madura para su edad. Javier se detuvo, respiró hondo y se acercó despacio. «Hola, tú eres el niño del hospital, ¿verdad? ¿Cómo te llamas?». El chico levantó el rostro sereno. «Sí, señor». «Me llamo Rafael». Por un momento los dos guardaron silencio. Javier tragó saliva. «Ni siquiera sé cómo agradecerte. Salvaste a mi hijo. Yo te debo su vida». El niño bajó la mirada, avergonzado. «Solo hice lo que tenía que hacer». El hombre se arrodilló a su altura con la voz quebrada. «¿Cómo supiste que él necesitaba ayuda? ¿Cómo sabías que estábamos ahí?». El chico dudó, buscando las palabras. «Soñé con él y con usted. Soñé con el hospital, con el sonido de las máquinas. Y escuché una voz que me dijo que fuera. Cuando desperté fui directo. No sabía por qué. Solo sabía que debía ir». Javier quedó paralizado. «¿Soñaste conmigo?». El niño asintió, con naturalidad. «Sí. Usted lloraba y pedía ayuda. Entonces fui». Aquellas palabras golpearon a Javier como una ola.
Extendió la mano tocando el hombro del chico con emoción. Eres solo un niño, y aún así cruzaste la ciudad por un sueño. Rafael respondió sereno. A veces no hay que entender. Solo hay que escuchar lo que dice el corazón. El hombre apartó la mirada por un momento, conteniendo las lágrimas. Hablas como alguien que ya ha vivido mucho. Fue entonces cuando Javier notó el collar que colgaba del cuello del niño. Un pequeño medallón plateado, gastado, con un brillo casi olvidado. Ese collar... ¿Puedo verlo?, preguntó sin saber por qué. Rafael lo quitó despacio y se lo entregó. Javier abrió el relicario y el aire se le escapó. Dentro, una foto antigua. El rostro de una mujer que nunca había olvidado. «Marta», murmuró retrocediendo un paso. «¿Dónde conseguiste esto?» El niño lo miró sorprendido. «Era de mi mamá. Murió hace tiempo». Javier apretó el medallón contra el pecho. «¿Tu mamá se llamaba Marta?» Rafael asintió. «Sí, señor, la señora Marta». Y entonces, en un instante de absoluto asombro, todo encajó. Javier sintió que el suelo desaparecía. Recordó a aquella mujer de sonrisa dulce y mirada firme que había trabajado en su empresa como asistente personal más de una década atrás. Tuvieron un breve romance, una historia escondida entre los bastidores de una vida acelerada. Cuando ella le contó que estaba embarazada, él reaccionó con frialdad, dominado por el miedo al escándalo. «¿Quieres chantajearme?», le había dicho en aquel entonces, destruyendo todo lo que pudo haber sido. Y ahora frente a él estaba el resultado de aquel abandono. Las manos de Javier temblaban, el collar oscilaba entre sus dedos. Lo miró, luego levantó la vista hacia el niño, y el tiempo pareció detenerse. «Rafael, ¿cuántos años tienes?» 11. La voz salió trémula. Javier tragó saliva. «Dios mío». Las lágrimas brotaron. «Tú eres mi hijo». Rafael quedó inmóvil, sin entender. «¿Qué?» «Marta, tu madre, trabajaba para mí. Yo la despedí». La voz le fallaba. «Fui un cobarde». «Y ahora estás aquí, y ni siquiera sabía que existías». El chico dio un paso atrás, asustado. «¿Usted es mi papá?» El silencio que siguió fue un abismo. Javier se acercó, con cautela. «Sí, Rafael, lo soy, y no hay nada que pueda hacer para cambiar lo que hice». Las lágrimas caían sin freno. «Te perdí antes de conocerte, pero te juro, si me dejas, no volveré a perderte». Rafael lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, el pecho subiendo y bajando con fuerza. «Mi mamá siempre decía que mi papá era un hombre importante, pero nunca dijo su nombre. Ahora entiendo por qué». Javier se arrodilló en el suelo del albergue, llorando sin vergüenza, con el collar entre las manos. «Perdóname, hijo mío, perdóname». Rafael dudó un momento, luego lo abrazó, tímido pero sincero. Y en ese abrazo el hombre que alguna vez lo tuvo todo, sintió lo que es ser realmente pobre. La vida, cruel y milagrosa, acababa de devolverle lo que el orgullo una vez le robó. Habían pasado algunos días desde el milagro. El hospital, antes escenario de desesperación, ahora era un refugio silencioso de esperanza. Lorenzo finalmente había abierto los ojos, pálido y débil, pero vivo. Javier casi no podía creerlo cuando lo vio despertar. Esa mirada dormida que volvía a encenderse era el regalo más grande que la vida le había dado. «Volviste conmigo, hijo», dijo con la voz entrecortada, tomando su pequeña mano. Lorenzo parpadeó despacio, confundido. «¿Papá?» Y entonces llegaron las lágrimas, las mismas que Javier ya no intentaba ocultar. Durante días no se separaron, pero aún mientras agradecía a Dios por tener de vuelta a su niño, el corazón del padre empezaba a dividirse. Durante ese mismo tiempo, Javier visitaba el albergue todos los días. No podía alejarse de Rafael. Había algo en él que lo atraía.
Tal vez el deseo de recuperar el tiempo perdido, tal vez la culpa que lo consumía con cada mirada. Llevaba ropa, juguetes, dulces, pero lo que Rafael más parecía disfrutar era simplemente su compañía. «No tiene que darme nada, señor, solo no desaparezca otra vez». Aquella frase dolía más que cualquier reproche. Javier prometió que no volvería a desaparecer, y cumplió. Una semana después, cuando Lorenzo recibió el alta, el millonario tomó una decisión que sorprendió a todos. Rafael vendrá a vivir con nosotros. En la mansión Ortiz, el silencio de mármol empezaba a cambiar. Javier abrió los grandes portones para el niño que un día había negado. Rafael entró tímido, con los ojos brillando ante la inmensidad del lugar. «Todo esto también es tuyo ahora», dijo Javier tratando de sonreír. «No sé si lo merezco», murmuró el chico, tocando el barandal dorado con cuidado, como si temiera ensuciar el brillo. «Mereces mucho más que esto», respondió el hombre, apretándole el hombro. Lorenzo observaba desde la escalera, con una mezcla de curiosidad y molestia. El niño que siempre estuvo solo ahora veía a su padre sonreír, y esa sonrisa no era para él. En los primeros días, Javier se empeñaba en estar presente, acompañaba a Rafael en las comidas, lo llevaba a la escuela privada que había elegido, reía con las historias sencillas que el chico contaba sobre el albergue. «Dormíamos 6 en una misma habitación», decía Rafael con inocencia, «pero nos divertíamos mucho». Javier lo escuchaba encantado, como si redescubriera la humanidad en cada palabra. Lorenzo, sentado a su lado, jugaba con la comida, la mirada fija en el plato. Cuando su padre intentaba hablarle, él respondía con frases cortas. «¿Todo bien, hijo?» «Sí». Pero no lo estaba. Dentro de él nacía un sentimiento que no sabía nombrar, una mezcla de celos, miedo y soledad. Esa noche, Lorenzo escuchó risas que venían del piso de abajo. Bajó en silencio y se detuvo en la puerta de la sala. Rafael y su padre armaban un enorme rompecabezas, algo que Javier nunca había hecho con él. «Mira, papá, solo falta la esquina», dijo Rafael emocionado. «Muy bien, eres un chico muy listo». Lorenzo se quedó quieto, con los ojos llenos de lágrimas. Volvió a su habitación sin decir nada. Allí tomó el cuaderno donde guardaba los dibujos que hacía para su padre, todos esperando ser vistos algún día. «Ahora tiene otro hijo», pensó, rompiendo una de las hojas. El sonido del papel rasgándose fue el único ruido que lo acompañó esa noche. Al día siguiente, los dos niños finalmente se encontraron a solas en el jardín. Rafael se acercó con una sonrisa amable. «Hola, Lorenzo. ¿Quieres jugar conmigo a la pelota?» El otro levantó la mirada con frialdad. «Yo no juego con gente que viene de la calle». Rafael guardó silencio sin entender, pero ¿Solo querías qué? ¿Robarme a mi papá?», lo interrumpió Lorenzo con la voz afilada como una navaja. Rafael dio un paso atrás asustado. «No, solo quería tener una familia». Lorenzo rió amargo. «Entonces felicidades, ya la tienes. Ahora él solo habla de ti». Rafael bajó la cabeza y el silencio entre ellos dolió más que cualquier grito. Con el paso de los días, las provocaciones aumentaron. Rafael encontraba sus cuadernos rayados, los juguetes que Javier le compraba desaparecían, y una vez, uno de sus tenis apareció empapado en el jardín. «¿Tú tocaste mis cosas?», preguntó Rafael, tratando de mantener la calma. Lorenzo se encogió de hombros. «Si no quieres que las toquen, vuelve al albergue». Javier notó el ambiente y trató de resolverlo. «Lorenzo, ven acá. ¿Podemos hablar?». El niño cruzó los brazos, sin mirarlo. «¿Ahora sí quieres ser papá? ¿Después de olvidar mi cumpleaños?». La frase cortó el aire como una cuchilla. Rafael, que escuchaba a lo lejos, bajó la cabeza, culpable. Javier se acercó despacio. «Hijo, me equivoqué. Estoy tratando de arreglarlo». Pero Lorenzo respondió con frialdad. «Parece que solo te acuerdas de que tienes hijo cuando aparece otro». La tensión se adueñó de la casa. Javier intentaba equilibrar dos mundos,
el del hijo que casi perdió y el del hijo que acababa de encontrar. A veces era evidente su esfuerzo. Cenas juntos, películas en la sala, paseos los fines de semana, pero el desequilibrio persistía. Rafael, con su manera dulce y agradecida, conquistaba naturalmente la atención del padre. Lorenzo, herido y silencioso, se encerraba cada vez más. Una mañana, al ver a Javier y Rafael salir juntos, murmuró entre dientes: «Debiste quedarte en el albergue». Y fue la primera vez que el hombre entendió que, para sanar una familia, a veces se necesita más que amor. Se necesita aprender a compartir el corazón. La tensión en la casa Ortiz se había vuelto parte de la rutina. Las comidas eran silenciosas y hasta el sonido de los cubiertos se sentía pesado. Javier intentaba mantener la armonía, pero el aire entre los dos niños era denso, casi palpable. Rafael, siempre paciente, evitaba discutir. Lorenzo, en cambio, vivía en alerta constante, como si la simple sonrisa de su hermano fuera una provocación. Pero detrás de su máscara fría, los celos empezaban a confundirse con culpa. A veces miraba a Rafael a lo lejos y por un breve instante solo veía a un chico perdido intentando encajar en un hogar que tampoco lo aceptaba por completo. Una tarde lluviosa, Javier llegó de la empresa más temprano. Traía el semblante cansado, pero el corazón esperanzado. «Hoy vamos a merendar juntos, ¿les parece?», dijo, forzando una sonrisa. Rafael respondió entusiasmado: «Claro, papá». Lorenzo fingió no escucharlo. Subió a su habitación y cerró la puerta con fuerza. El sonido retumbó por toda la casa. Javier suspiró. «Aún necesita tiempo», murmuró. Más tarde, decidió organizar el ático, un espacio olvidado lleno de cajas viejas y recuerdos que el tiempo insistía en esconder. Mientras subía las escaleras angostas, la lluvia golpeaba los vitrales de la mansión con fuerza creciente. Lorenzo y Rafael escucharon el ruido de cajas moviéndose. Rafael miró hacia el techo y comentó: «Tu papá está solo allá arriba, ¿no?». Lorenzo gruñó: «Él puede con todo, no necesita a nadie». Pero la frase apenas había salido de su boca cuando un estruendo rompió el silencio. Un grito seco resonó desde el piso superior. «¡Papá!». Lorenzo se levantó de un salto, el corazón acelerado. Rafael corrió detrás de él. Subieron las escaleras desesperados y la escena los congeló. Javier yacía en el suelo, inmóvil, con sangre escurriendo de la cabeza y una caja de madera rota a su lado. «¡Dios mío, se cayó!», gritó Rafael arrodillándose. Lorenzo temblaba. «¿Qué hacemos?». «Pide ayuda». Rafael corrió hacia el teléfono de la sala, pero la tormenta había cortado la electricidad. «No funciona». Lorenzo se arrodilló junto a su padre, llorando. «Papá, despierta. Por favor, despierta». Javier respiraba con dificultad. La sangre manchaba el suelo de madera. «Rafael, sal a la calle. Pide auxilio». El chico miró por la ventana, vio la lluvia torrencial y asintió. «Voy». Salió corriendo, descalzo, enfrentando el viento y los truenos. Lorenzo se quedó presionando una toalla contra la cabeza de su padre. «No te mueras, por favor. Yo no quería odiarte, ¿sí? Solo quería que me miraras». La voz del niño era un sollozo entre el miedo y el arrepentimiento. Afuera, Rafael gritaba pidiendo ayuda. Corrió hasta la esquina y vio un auto acercarse. Golpeó la ventana, desesperado. «Señor, por favor, mi papá se cayó. Está sangrando». El conductor era un vecino de la zona, que de inmediato llamó a emergencias y lo siguió de regreso a la casa. Rafael llegó empapado, jadeando. «Ya vienen. Aguanta». Los minutos que siguieron parecieron horas. Lorenzo sostenía la cabeza del padre sobre su regazo, llorando sin parar. «Va a morir, Rafael. No va a morir». Rafael se arrodilló a su lado, tomando la otra mano de Javier. «¿Recuerdas el hospital? ¿Recuerdas lo que te dije? Él va a volver. Solo tenemos que creer». Lorenzo lo miró sorprendido. «¿Tú realmente crees en eso?». Rafael asintió. «Cree conmigo, entonces».
Los dos niños cerraron los ojos, unidos por el miedo y la fe. Afuera, un rayo iluminó el cielo, y en ese instante, el cuerpo de Javier se estremeció. Tosió, débil, abriendo los ojos. «¡Papá!», gritaron al mismo tiempo, abrazándolo. Javier intentó hablar, pero la voz salió débil. «Mis hijos están aquí». Las sirenas de la ambulancia resonaron afuera, mezclándose con el sonido de la lluvia. Los paramédicos entraron y lo llevaron de inmediato. Mientras lo subían a la camilla, Rafael y Lorenzo quedaron uno al lado del otro, cubiertos de lodo y lágrimas. Lorenzo lo miró, con la voz quebrada. «Tú lo salvaste otra vez». Rafael sonrió levemente. «No solo yo». Por primera vez, Lorenzo devolvió la sonrisa, tímida, pero sincera. Afuera, el cielo seguía llorando, pero dentro de ellos nacía algo nuevo, un puente frágil entre dos mundos que antes se odiaban. Mientras la ambulancia desaparecía bajo la lluvia, los dos chicos permanecieron abrazados en la acera, respirando el mismo aire pesado, pero con el corazón aliviado. Y en ese abrazo, algo cambió. Por primera vez, Lorenzo sintió que no estaba perdiendo a un padre. Estaba ganando a un hermano. Los días siguientes fueron como un lento amanecer después de una larga noche de tormenta. Javier se recuperaba en el hospital, con la cabeza vendada y una sonrisa cansada en los labios. El accidente le había dejado heridas físicas, pero lo que más dolía era darse cuenta de cuánto había dejado de ver, de sentir, a sus propios hijos. Lorenzo y Rafael, ahora inseparables, se turnaban junto a la cama, cuidándolo con una ternura que antes parecía imposible. «Papá, ¿quieres agua?», preguntaba Rafael. «¿Así estás cómodo?», completaba Lorenzo, acomodándole la almohada. Javier los observaba, y por primera vez en mucho tiempo sentía que la vida le había dado una segunda oportunidad, y no pensaba desperdiciarla. Cuando recibió el alta, el sol parecía más cálido, el aire más liviano. Al salir del hospital, Javier se detuvo, respiró profundo y miró a los niños. «Hijos míos», dijo con la voz quebrada, «ustedes me salvaron la vida, y no hablo solo de la caída, hablo de todo». Rafael sonrió. «Solo teníamos miedo de perderte». Lorenzo añadió dudoso pero sincero, «Yo también. Pensé que nunca podría pedirte perdón». Javier se agachó, abrazándolos a ambos a la vez. «Ya no hay más perdones que pedir, solo lo que todavía tenemos por vivir». Fue un abrazo largo, cargado de lágrimas, pero ligero como el perdón. El pasado por primera vez empezaba a soltar sus cadenas. De vuelta en la mansión, todo parecía distinto. El mismo mármol frío, las mismas paredes imponentes, pero ahora el sonido de las risas infantiles llenaba los pasillos. Rafael y Lorenzo, antes distantes, empezaron a compartir los días como verdaderos hermanos. Jugaban fútbol en el jardín, hacían apuestas tontas sobre quién comería más panqueques en el desayuno y hasta discutían, pero con la inocencia de quienes ya aprendieron a perdonarse. Javier los observaba desde lejos, sonriendo. En silencio, a menudo se sorprendía llorando, no de tristeza, sino de gratitud. Era como ver su propia alma reconstruyéndose a través de ellos. Aún así, algo dentro de él le decía que debía ir más allá. Una noche, mientras los niños dormían, Javier caminó por la casa vacía y se detuvo frente a la ventana de su antiguo despacho. El reflejo en el cristal mostraba a un hombre que ya no era el mismo. Las paredes, llenas de premios y diplomas, se veían frías, distantes. «Esta casa no fue hecha para vivir, fue hecha para impresionar», murmuró, y allí tomó la decisión que lo cambiaría todo. Vendería la mansión y empezaría de nuevo con sus hijos en un lugar sencillo, donde pudieran reír sin miedo a romper nada. Semanas después, los tres llegaron a la casa de campo de la infancia de Javier, un lugar olvidado en el interior, rodeado de árboles y del canto de los pájaros. La madera crujía,
Las ventanas se atascaban, pero había un calor allí que ninguna mansión podría ofrecer. «Bienvenidos a nuestro hogar», dijo Javier, abriendo los brazos. Rafael giraba en medio de la sala, maravillado. «Parece un sueño». Lorenzo corrió al patio y gritó: «Hay espacio para una casa en el árbol». Javier rió. «Entonces construiremos una juntos». Y así empezaron. Martillo, clavos y risas se convirtieron en la banda sonora de los días que siguieron. El taller del abuelo de Javier se volvió el corazón de la casa. Por las tardes, el padre y Rafael trabajaban codo a codo, restaurando herramientas antiguas, mientras Lorenzo aprendía a plantar y a diseñar nuevas maquetas. «Esto es para que dure para siempre», decía Javier, con las manos manchadas de pintura y el rostro iluminado por una alegría que nunca había sentido, ni siquiera en los días más ricos de su vida. Las mañanas olían a panqueques, las tardes a pasto mojado y las noches a historias contadas bajo las lámparas de aceite. La mansión del silencio se había convertido en un hogar que respiraba amor. Una tarde, los tres se sentaron en el porche, viendo el atardecer teñir el cielo de naranja. Lorenzo apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Rafael hizo lo mismo. Javier cerró los ojos por un momento, sintiendo el calor de los dos cuerpos junto al suyo. «¿Saben, hijos?», dijo en voz baja. «Tardé demasiado en entender lo que significa ser padre, pero si el tiempo me dejó tenerlos a ustedes, entonces todo valió la pena». Rafael sonrió. «Ahora nos tienes a nosotros». Lorenzo completó con los ojos brillando. «Y nosotros te tenemos a ti». Javier los abrazó fuerte, y en ese instante comprendió que, después de tantas caídas y dolores, por fin había encontrado el verdadero significado de la palabra familia. Había pasado un año desde el día en que Javier dejó atrás el lujo y abrazó lo que el dinero nunca pudo comprar. La vida en la casa de campo seguía siendo sencilla, pero llena de significado. El tiempo, antes enemigo, ahora era un amigo paciente que se medía no con relojes caros, sino con risas compartidas. Rafael y Lorenzo habían crecido no solo en altura, sino en complicidad. Discutían por quién lavaría los platos, competían por ver quién recogía más frutas del huerto, y terminaban riendo tanto que olvidaban el motivo de la pelea. Javier, de barba gris y mirada serena, observaba todo a lo lejos, con el corazón liviano. La mansión había sido vendida, las empresas ahora manejadas por otros. Por fin entendía que su mayor inversión era ese hogar, donde cada imperfección estaba llena de amor. Aquella mañana, el sol salió dorado sobre los campos. Lorenzo despertó antes que todos, y al abrir la ventana, percibió el dulce olor a pastel que venía desde la cocina. El aire tibio traía recuerdos lejanos, una mesa fría, un café silencioso, un cumpleaños olvidado. Por un instante, el corazón se le apretó, pero el sonido de voces y risas lo trajo de vuelta. «Papá, pásame la harina», decía Rafael. «Despacio, o se va a volar toda», respondió Javier entre risas. «¡Que vuele! Hoy es día de fiesta». Lorenzo bajó las escaleras, curioso. Al llegar vio a su padre y a su hermano cubiertos de harina, con un pastel torcido sobre la encimera. «¿Qué es esto?», preguntó sorprendido. Javier levantó las cejas. «¿Olvidaste qué día es hoy?». Lorenzo parpadeó, confundido. «¿Hoy es mi cumpleaños?». Rafael sonrió ampliamente. «Y el primero que celebramos juntos». El niño miró la mesa improvisada. Guirnaldas de papel colgaban de las ventanas, globos de colores flotaban en el techo y en el centro el pastel, simple pero lleno de significado. Javier se acercó, poniendo una mano sobre su hombro. «Esta vez fui yo quien se levantó temprano para prepararlo todo, y tu hermano me ayudó». Lorenzo respiró hondo, emocionado. «Papá, ¿te acordaste?». Javier rió, con los ojos húmedos. «Nunca más voy a olvidarlo». La celebración fue pequeña, pero rebosaba verdad. Las velas temblaban con el viento que entraba por la ventana abierta. Rafael sostenía la vieja cámara de su padre. «Vamos a tomar una foto».
Lorenzo hizo una mueca. «Solo si sonríes, papá». Javier fingió seriedad. «Ah, pero si yo siempre sonrío». «¡Mentira!», gritaron los dos al mismo tiempo arrancando carcajadas. El clic de la cámara eternizó aquel momento. 3 corazones remendados por el amor, el dolor y el perdón. El pastel, ahora en rebanadas, se compartía entre risas. «Está medio quemado», bromeó Lorenzo. Rafael se encogió de hombros. «Fue culpa de papá, se olvidó del temporizador». «Mentira, fue culpa del chef asistente», respondió Javier fingiendo indignación. Después del cumpleaños, Lorenzo guardó silencio unos segundos sosteniendo el plato. Miró a Rafael y dijo con la voz temblorosa: «Gracias por haber ido aquel día al hospital». Rafael desvió la mirada, humilde. «Tú volviste por ti mismo, Lorenzo. Yo solo estaba ahí». Su hermano negó con la cabeza. «No, si tú no hubieras ido, quizá no estaría aquí para soplar estas velas». El silencio fue hermoso. Javier los miró con ternura, incapaz de contener las lágrimas. «Hijos, ustedes son el mayor milagro de mi vida». El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de dorado. Javier se levantó y fue al patio, donde el viento movía las hojas de la vieja higuera. Los niños lo siguieron. «¿Saben?», dijo mirando al horizonte. «Cuando era niño pensaba que familia era quien tenía la misma sangre, pero aprendí que familia es quien se queda cuando todo se derrumba». Rafael asintió. «Es quien elige quedarse». Lorenzo completó con una sonrisa sincera. «Y quien se acuerda de los pasteles». El padre rió emocionado, especialmente de los pasteles. Esa noche terminó con música, historias y promesas susurradas bajo el cielo estrellado. Cuando las luces del porche se apagaron, la casa aún vibraba, viva, palpitante, llena de nuevos recuerdos. Y en medio de la mesa solo quedaba un pedazo de pastel, guardado por Javier con el mismo cuidado de quien protege un tesoro. Lo miró y sonrió. «Esta vez, hijo, el pastel fue recordado, y el amor también». Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.